Prólogo. El Pacífico está en guerra por fuera y por dentro. El manto, quinta permutación del número del didacta. La historia Forerunner, la historia de mi pueblo, ha sido contada muchas veces, con una idealización cada vez mayor, hasta que apenas la reconozco. Algunos de los ideales son de hecho verdaderos. Los Forerunners eran sofisticados por encima de todos los demás imperios y poderosos casi sin medida. Nuestra ecúmene abarcaba 3 millones de mundos fértiles. Habíamos alcanzado los mayores niveles de tecnología y conocimiento físico, al menos desde los tiempos de los precursores, quienes, según algunos, nos moldearon a su imagen y la recompensaron con su aliento. Los hilos conductores de esta parte de la historia, la primera de 3, son viaje, audacia, traición y destino. Mi destino, el de un insensato Forerunner, se unió una noche con el destino de 2 humanos y la larga línea universal de un gran líder militar. Esa noche en la que puse en marcha las circunstancias que desencadenaron la última ola del abominable Thual. Así sea contada esta historia, así sea contada la verdad. Capítulo 1. Sol de Edom hacia de Taidene. La tripulación del bote apagó las fogatas, desconectó el motor de vapor y levantó la bocina de Calliope del agua. La burbujeante canción del mecanismo se apagó con una serie de chasquidos y tristes gemidos. Para empezar, no había estado funcionando bien. A 20 kilómetros de distancia, el pico central del cráter Hamonkin se elevaba a través de una neblina de color azul grisáceo, su punta delineada en oro rojizo por lo que quedaba del sol poniente. Una sola luna brillante se levantaba brillante y fría detrás de nuestro bote. El lago interior del cráter ondulaba alrededor del casco de una manera que ninguna marea o viento jamás hubiera movido el agua. Bajo las olas y los torbellinos, brillando con la puesta de sol y la luna reflejadas, los pálidos merces se retorcían y meneaban como los lirios en el estanque de mi madre. Sin embargo, estos lirios no eran flores pasivas, sino krakens durmientes que crecían en las aguas poco profundas sobre gruesos tallos. De 10 metros de ancho, sus bordes gruesos y musculosos estaban rodeados de dientes negros del largo de mi antebrazo. Navegamos sobre un jardín de monstruos tribales y autoclonados. Cubrían todo el suelo inundado del cráter, escondiéndose justo debajo de la superficie y muy defensivos de su territorio. Solo los barcos que cantaban la canción que los Merce usaban para mantener la paz entre ellos podían cruzar estas aguas sin ser molestados. Y ahora parecía que nuestras melodías estaban desfasadas. El joven humano que conocí como Chacas cruzó la cubierta, agarrando su sombrero de fronda de palma y agitando la cabeza. Nos paramos uno al lado del otro y miramos por encima de la barandilla, viendo cómo los Merce se retorcían y se agitaban. Chacas, de piel bronceada, prácticamente sin pelo, y totalmente diferente a la imagen bestial de los humanos que mis tutores me habían impreso, sacudió la cabeza con consternación. «Juran que están usando las canciones más nuevas», murmuró. «No deberíamos movernos hasta que lo resuelvan». Observé a la tripulación en la proa, envuelta en una discusión susurrada. «Me aseguraste que eran los mejores», le recordé. Me miró con ojos como de ónice pulido y pasó su mano a través de una gruesa capa de pelo negro que colgaba de su cuello, perfectamente cortada en forma cuadrada. Mi padre conocía a sus padres. ¿Confías en tu padre?, le pregunté. Por supuesto, dijo. ¿Tú no? No he visto a mi verdadero padre en 3 años, le dije. ¿Eso es triste para ti?, preguntó el joven humano. Él me envió allí. Señalé un brillante punto rojizo en el cielo negro. Para aprender disciplina. SHH-SAA. El Florian, una variedad más pequeña de humano, la mitad de la altura de Chacas, correteó desde la popa descalzo para unirse a nosotros. Nunca había conocido una especie tan variada, pero que mantuviera un nivel de inteligencia tan uniforme. Su voz era suave y dulce, e hizo delicadas señales con sus dedos. En su entusiasmo, habló demasiado rápido para que yo lo entendiera. Chacas interpretó las palabras. Dice que necesitas quitarte la armadura. Está perturbando a los Merce. Al principio, esta sugerencia no fue bien recibida. Los Forerunners de todos los rangos usan armaduras de asistencia corporal durante gran parte de sus vidas.
La armadura nos protege física y médicamente. En caso de emergencia, puede suspender a un Forerunner hasta que sea rescatado e incluso alimentarlo durante un tiempo. Le permite a los Forerunners maduros conectarse al dominio, desde el cual puede fluir todo el conocimiento Forerunner. La armadura es una de las principales razones por las que los Forerunners viven tanto tiempo. También puede actuar como amiga y consejera. Consulté con mi ancilla, la inteligencia y la memoria incorpórea de la armadura, una pequeña figura azulada en el fondo de mis pensamientos. Esto estaba previsto, ella me dijo. Los campos eléctricos y magnéticos, distintos a los generados por la dinámica natural del planeta, conducen a estos organismos a una furia explosiva. Por eso el barco está propulsado por un primitivo motor de vapor. Me aseguró que la armadura no tendría ningún valor para los humanos, y que en cualquier caso podría protegerse de su mal uso. El resto de la tripulación observaba con interés. Sentí que esto podría ser un tema delicado. La armadura se apagaría. Por supuesto, una vez que me la quitara. Por el bien de todos, tendría que ir desnudo, o casi. Me las arreglé para convencerme de que esto solo podía mejorar la aventura. El Florian se puso a trabajar tejiéndome un par de sandalias de lengüetas usadas para tapar fugas. De todos los hijos de mi padre, yo era el más incorregible. En sí mismo esto no era una mala señal o incluso inusual. Los manipulares prometedores a menudo muestran una rebelión temprana, el sello en metal en bruto a partir del cual se afina y forma la disciplina de todo un rango. Pero sobrepasé incluso la amplia paciencia de mi padre, me negué a aprender y avanzar a lo largo de cualquiera de las curvas apropiadas Forerunner, entrenamiento intensivo, otorgamiento a mi rango, mutación a mi siguiente forma, y finalmente, adhesión a una tríada naciente, donde ascendería al cenit de la madurez. Nada de eso me atraía. Me interesaba más la aventura y los tesoros del pasado. La gloria histórica brillaba mucho más en mis ojos, el presente parecía vacío. Y así, al final de mi 6º año, frustrado más allá de la resistencia por mi terquedad, mi padre me intercambió con otra familia, en otra parte de la galaxia, lejos del complejo de Orión donde nació mi pueblo. Durante los últimos 3 años, el sistema de 8 planetas alrededor de una estrella amarilla menor, y en particular, el cuarto, un mundo seco, rojizo y desértico llamado Edom, se convirtió en mi hogar. Llámalo exilio. Yo lo llamé escape. Sabía que mi destino estaba en otra parte. Cuando llegué a Edom, mi padre de intercambio, siguiendo la tradición, equipó mi armadura con una de sus propias ancillas para educarme sobre los caminos de mi nueva familia. Al principio pensé que esta nueva ancilla sería la cara más obvia de mi adoctrinamiento, solo otro grillete en mi prisión, dura y poco comprensiva. Pero pronto demostró algo completamente distinto, a diferencia de cualquier ancilla que yo hubiera experimentado. Durante mis largos periodos de tutoría y ejercicio regimentado, ella me rastreó mi áspera rebelión hasta sus raíces, pero también me mostró mi nuevo mundo y mi nueva familia a la clara luz de una razón imparcial. Eres un constructor enviado a vivir entre mineros, ella me dijo. Los mineros están por debajo de los constructores, pero son sensatos, orgullosos y fuertes. Los mineros conocen los crudos caminos internos de los mundos. Respétalos y te tratarán bien, te enseñarán lo que saben y te devolverán a tu familia con toda la disciplina y habilidades que un manipular necesita para avanzar. Después de 2 años de servicio generalmente impecable, guiando mi reeducación y al mismo tiempo aliviando mi existencia embrutecedora con un cierto ingenio seco, ella llegó a discernir un patrón en mis preguntas. Su respuesta fue inesperada. La primera señal del extraño favor de mi ancilla fue la apertura de los archivos de mi familia de intercambio. Las ancillas se encargan del mantenimiento de todos los registros y bibliotecas para facilitar el acceso a cualquier información que un miembro de la familia pueda necesitar, por antigua y oscura que sea. Los mineros, ya sabes, excavan profundo. Los tesoros, como tú los llamas, están frecuentemente en su camino. Ellos recuperan, registran, solucionan el asunto con las autoridades apropiadas y siguen adelante. No son curiosos, pero sus registros son a veces muy curiosos.
Pasé horas felices estudiando los viejos registros y aprendí mucho más sobre los remanentes de los precursores, así como sobre la arqueología de la historia forerunner. Aquí fue donde capté insinuaciones de tradiciones desaconsejadas o olvidadas en otros lugares, no siempre en evidencia real, sino que deduje de este y aquel hecho extraño. Y al año siguiente, mi ancilla me midió y me juzgó. Un día seco y polvoriento, mientras escalaba la suave ladera del volcán más grande de Edom, imaginando que en la vasta caldera se escondía algún gran secreto que me redimiría ante los ojos de mi familia y justificaría mi existencia, mi estado común de fuga sin sentido, ella rompió el código de las ancillas de una manera impactante. Confesó que una vez, hace 1000 años, había sido parte del séquito de la bibliotecaria. Por supuesto, sabía sobre la mejor trabajadora de vida de todas. Yo no era completamente ignorante. Los trabajadores de vida, expertos en cosas vivas y medicinas, se encuentran por debajo tanto de los constructores como de los mineros, pero justo por encima de los guerreros. Y el puesto más alto entre los trabajadores de vida es moldeador de vida. La bibliotecaria era una de solo 3 trabajadores de vida honrados con ese cargo. La memoria de la ancilla de su tiempo con la bibliotecaria había sido supuestamente borrada cuando la organización de la bibliotecaria la intercambió con mi familia de intercambio, como parte de un intercambio cultural general, pero ahora, completamente despierta a su pasado, parecía que estaba dispuesta a conspirar conmigo. Ella me contó, hay un mundo a unas pocas horas de Edom donde puedes encontrar lo que buscas. Hace 9000 años, la bibliotecaria estableció una estación de investigación en este sistema. Sigue siendo un tema de discusión entre los mineros, que por supuesto lo desaprueban. La vida es mucho más resbaladiza que las rocas y los gases. Esta estación estaba situada en el tercer planeta del sistema, conocido como Ordetarren, un lugar olvidado, oscuro, aislado, y tanto el origen como el depósito final de lo último de una especie degradada llamada humanos. Parecía que los motivos de mi ancilla eran aún más retorcidos que los míos. Cada pocos meses, una nave se levantaba de Edom para llevar suministros a Erde-Taidene. Ella no me informó precisamente de lo que encontraría allí, pero a través de indicios y pistas me llevó a decidir que era algo importante. Con su ayuda, atravesé los laberínticos pasillos y túneles hasta llegar a la plataforma de embarque, me introduje de contrabando en la abarrotada embarcación, restablecí los códigos para ocultar mi masa extra, y me fui a Erde-Taidene. Ahora era mucho más que un manipular rebelde. Me había convertido en un secuestrador, un pirata. Y estaba asombrado de lo fácil que era. Demasiado fácil, quizás. Aún así, no podía creer que una ancilla llevara a un forerunner a una trampa. Eso era contrario a su diseño, a su programación, todo lo relacionado con su naturaleza. Las ancillas sirven fielmente a sus amos en todo momento. Lo que no podía predecir era que yo no era su amo, y nunca lo había sido. Me desnudé a regañadientes, desenrollando la espiral del torso, luego los protectores de hombros y brazos, y finalmente los protectores de piernas y botas. La delgada y pálida pelusa en mis brazos y piernas se agitaba con la brisa. De repente me picaban el cuello y las orejas. Entonces, todo me picaba, y tuve que forzarme a ignorarlo. La armadura asumió un molde holgado de mi cuerpo mientras se desplomaba sobre la cubierta. Me preguntaba si la ancilla se quedaría dormida o si continuaría con sus propios procesos internos. Esta era la primera vez que había estado sin su guía en 3 años. Bien, dijo Chacas. La tripulación la mantendrá a salvo. Estoy seguro de que lo harán, le dije. Chacas y el pequeño Florian, en su propio idioma, ejemplares, respectivamente, de Chamanune y Yamanune, se lanzaron a la proa, donde se unieron a los 5 miembros de la tripulación que ya estaban allí y discutieron en susurros bajos. Cualquier cosa más fuerte y los Merce podrían atacar independientemente de si el barco cantaba o no la canción apropiada. Los Merce odiaban muchas cosas, pero especialmente odiaban el exceso de ruido. Después de las tormentas, se decía que permanecían alterados durante días y que el paso sobre el mar interior se hacía imposible. Chacas volvió, agitando la cabeza. Van a intentar interpretar algunas canciones de hace 3 lunas, él dijo. Los Merce rara vez inventan nuevas melodías. Es una especie de ciclo.
Con un brusco cabeceo, el bote giró sobre el eje de su mástil. Me tiré al suelo y me acosté junto a mi armadura. Había pagado bien a los humanos. Chacas había oído extrañas historias de antiguas zonas prohibidas y estructuras secretas dentro del cráter Hamonkin. Mis investigaciones entre los archivos de los mineros me habían llevado a creer que había una posibilidad decente de que hubiera un verdadero tesoro en Erde Taidene, tal vez el tesoro más buscado de todos, el Organon, el dispositivo que podría volver a activar todos los artefactos precursores. Todo parecía encajar, hasta ahora. ¿Dónde me habían guiado mal? Después de una excursión a través de 60 años luz y un segundo y trivial viaje de 100 millones de kilómetros, puede que nunca llegue a acercarme a mi objetivo final. A estribor, un Merce rompió la superficie, flexionando abanicos de color gris púrpura y derramando cintas de agua. Podía oír largos dientes negros royendo el casco de madera. La travesía de Edomaer de Taidene duró unas largas y aburridas 48 horas, por lo que no se consideraba necesario entrar en el desliespacio para un viaje rutinario de suministros a través de una distancia tan corta. Mi primera vista en vivo del planeta, a través del puerto de la nave de suministro, reveló un orbe brillante, como una joya, de verdes, marrones y azules profundos. Gran parte del hemisferio norte estaba oculto en nubes y glaciares. El tercer planeta estaba pasando por un periodo de profundo enfriamiento y expansión de los depósitos de hielo. Comparado con Edom, hace mucho tiempo más allá en su mejor eón, Erde Taidene era un paraíso desatendido. Ciertamente desperdiciado en los humanos. Le pregunté a mi ancilla sobre la verdad de sus orígenes. Ella respondió que según lo mejor de las investigaciones Forerunner, los humanos habían surgido por primera vez en Ordetarin. Pero hace más de 50.000 años habían movido su civilización interestelar hacia el exterior a lo largo del brazo galáctico, quizás para huir del control temprano Forerunner. Los registros de esas épocas eran escasos. La nave de suministros aterrizó en la principal estación de investigación al norte de Marontic, la mayor comunidad humana. La estación estaba automatizada y vacía, salvo por una familia de lémures que había establecido su residencia en un cuartel largamente abandonado. Parecía que el resto de la civilización se había olvidado de este lugar. Yo era el único Forerunner en el planeta, y eso estaba bien para mí. Comencé a caminar por el último tramo de pradera y pastizal y llegué al mediodía a las afueras de la ciudad, llenas de basura. Marontic, situada en la confluencia de dos grandes ríos, no era en absoluto una ciudad según los estándares Forerunner. Las chozas de madera y chozas de barro, de unos 3 o 4 pisos de altura, estaban dispuestas a ambos lados de los callejones que se ramificaban en otros callejones, sin serpentear en ninguna dirección en particular. Esta abarrotada colección de primitivas casuchas se extendía a lo largo de decenas de kilómetros cuadrados. Habría sido fácil para un joven Forerunner perderse, pero mi ancilla me guió con infalible habilidad. Vagué por las calles durante varias horas, una curiosidad menor para los habitantes, pero no más. Pasé por una puerta que se abría a pasadizos subterráneos de los que salían olores nocivos. Unos pilluelos en harapo se abrieron paso a través de la puerta y me rodearon, cantando, «Hay partes de Marontic solo para los ojos de uno de ellos». Los muertos al acecho. Antiguas reinas y reyes conservados en ron y miel. Han esperado siglos por ti. Aunque eso me dio un vago cosquilleo, ignoré a los pilluelos. Se fueron después de un tiempo, y nunca me sentí en peligro. Parecía que estos seres desaliñados, desarreglados y desordenados tenían alguna experiencia con los Forerunners, pero poco respeto. Esto no molestó a mi ancilla. Aquí, ella dijo, las reglas genéticamente impresas de la bibliotecaria incluían la docilidad hacia los Forerunners, la cautela hacia los extraños y la discreción en todo lo demás. El cielo sobre Marontic era frecuentado por aeronaves primitivas de todos los tamaños y colores, algunas verdaderamente horrendas en su pretensión, docenas de globos aerostáticos con cordones rojos, verdes y azules atados entre sí, de los cuales colgaban grandes plataformas de caña de río tejida, repletas de mercaderes, viajeros y espectadores, así como de bestias inferiores destinadas, supuse, a convertirse en alimento. Los humanos comían carne.
Las plataformas de los globos proporcionaban un medio de transporte regular y vertiginoso, y así, por supuesto, mi ancilla me instruyó que pagara por el pasaje hacia el centro de la ciudad. Cuando le dije que no tenía ningún vale, ella me guió a un escondrijo oculto en una subestación cercana, de cientos de años de antigüedad, pero sin ser molestada por los humanos. Esperé en una plataforma elevada y pagué el pasaje a un agente incrédulo, que miró el antiguo vale con desdén. Su cara estrecha y sus ojos redondos y brillantes estaban oscurecidos por un alto sombrero cilíndrico hecho de piel. Solo después de charlar con un colega escondido en una jaula de mimbre aceptó mi pago y me permitió abordar el siguiente vehículo que rechinaba, se balanceaba y era más ligero que el aire. El viaje duró 1 hora. La plataforma del globo llegó al centro de la ciudad al caer la noche. Faroles fueron encendidos a través de las retorcidas calles. Largas sombras se vislumbraban. Estaba rodeado de rusticidad antropoide. En el mercado más grande de Marontic, me informó mi ancilla, había antiguamente un colectivo de guías humanos, algunos de los cuales aún conocían las rutas hacia los centros de la leyenda local. Pronto, todos los humanos estarían dormidos, una condición con la que yo había tenido poca experiencia, así que teníamos que darnos prisa. Si lo que buscas es aventura, ella dijo, aquí es donde es más probable que la encuentres, aunque también es más probable que sobrevivas a la experiencia. En un desordenado conjunto de callejones, que servían tanto de senderos como de canalones, encontré la antigua fachada de piedra de río de la matriarca de los guías. Medio escondida en las sombras, iluminada por una sola vela que colgaba de un gancho en el zarzo, una hembra enormemente gorda, envuelta en una túnica holgada de tela blanca, vergonzosamente transparente, me miraba con abierta sospecha. Después de hacer algunas ofertas que me resultaron ofensivas, incluyendo un recorrido por catacumbas subterráneas llenas de humanos muertos, ella agarró lo que quedaba de mis vales y me pasó a través de un arco de trapos colgados hacia un joven miembro del gremio que, según ella, podía ayudarme. Hay tesoros en Oretharin, joven forerunner, ella añadió en un dulce barítono, como seguramente has deducido a través de una cuidadosa investigación. Y tengo al chico perfecto para ti. Fue aquí, en las húmedas sombras de una choza de caña, donde conocí a Chacas. Mi primera impresión del humano de piel bronceada, semidesnudo, con su grasienta cabellera negra, no fue favorable. No paraba de mirarme, como si nos hubiéramos visto antes, o quizás buscaba un punto débil en mi armadura. Me encanta resolver misterios, dijo Chacas. Yo también busco tesoros perdidos. Es mi pasión. Seremos amigos, ¿no? Sabía que los humanos, como seres inferiores, eran tramposos y engañosos. Aún así, tenía pocas opciones. Mis recursos estaban en su límite. Unas horas más tarde, me condujo por calles negras hasta otro barrio, lleno de amanune, y me presentó a su compañero, un Florián de hocico gris. Rodeado por una turba de diminutos jóvenes y 2 encorvadas y ancianas hembras, creo, el Florián se estaba llenando las mejillas con lo último de una cena de fruta y platos de carne cruda machacada y sin forma. El Florián dijo que sus antepasados habían frecuentado una vez una isla en forma de anillo en el centro de un gran cráter inundado. Lo llamaron Jomonkenag, agua del hombre grande. Allí, él dijo, hay un sitio maravilloso que todavía escondía muchas antigüedades. ¿De los precursores? Le pregunté. ¿Quiénes son? Antiguos maestros, le dije. Antes de los Forerunners. Tal vez. Muy antiguo. El Florian me miró con astucia, y luego se dio palmaditas en los labios con el dorso peludo de su mano. ¿El Organon? Le pregunté. Ni Chacas ni el Florian estaban familiarizados con ese nombre, pero no descartaron la posibilidad. La tripulación se separó y abrió la escotilla de la caja de Calliope. Los Amanune, su cabeza apenas a la altura de mi cintura, menearon sus manos extendidas. Con la ayuda de sus pequeños y diestros dedos, insertaron un juego diferente de plaquetas de madera con diminutas clavijas de cuerno, luego reajustaron el mecanismo de cuerdas de tripas estiradas y arqueadas, sacaron el cuerno que transmitía la música al agua, acoplaron el tubo de vapor y rebobinaron el mecanismo que lo alimentaba todo. Chacas caminó hacia la popa, aún preocupado.
La música calma a las flores salvajes, dijo el chamanune, un dedo calloso sobre el labio. Ahora esperamos y observamos. El Florian volvió corriendo a agacharse a nuestro lado. Usó una mano alrededor de los tobillos desnudos de su amigo. La caja cerebral del pequeño hombre contenía menos de un tercio del volumen de la del joven Chakas y, sin embargo, me costaba decidir quién era más inteligente o más sincero. En mi búsqueda de tesoros, había centrado mis estudios en los viejos registros Forerunner, y lo poco que había aprendido sobre la historia de la humanidad no me resultaba agradable revelarlo a mis guías. Hace 10.000 años, los humanos habían peleado una guerra contra los Forerunners y habían perdido. Los centros de la civilización humana habían sido desmantelados y los propios humanos involucionados y fragmentados en muchas formas, algunos decían que como castigo, pero más bien porque eran una especie naturalmente violenta. La bibliotecaria, por alguna razón, había adoptado la causa humana. Mi ancilla me explicó que, o bien como penitencia, o bien a petición de la bibliotecaria, los registros eran vagos, el consejo le había encomendado de Tairene y ella había trasladado allí a los últimos humanos. Bajo su cuidado, algunos de los humanos habían vuelto a evolucionar obstinadamente. No podía decir si eso podría ser verdad o no. Todos me parecían degradados. De ese acervo de semillas, durante más de 9.000 años, más de 20 variedades de humanos habían migrado y formado comunidades alrededor de este mundo empapado de agua. Los corpulentos ocres y marrones Catamanune vagaban por las latitudes septentrionales y bordeaban enormes capas de hielo trituradas. Estos habitantes en sombras glaciales se envolvían en ásperas fibras tejidas y pieles. No lejos del mar interior de este cráter, sobre una imponente cordillera de montañas, los delgados y ágiles Beasamanune corrían por las praderas ecuatoriales y saltaban entre espinosos árboles para evitar depredadores. Algunos optaron por construir ciudades rudimentarias, como si lucharan por recuperar la grandeza del pasado, y fracasaran miserablemente. Debido a las fuertes similitudes en nuestra estructura genética natural, algunos sabios Forerunner pensaban que los humanos podrían ser una especie hermana, también moldeada y con el aliento de vida dado por los precursores. Era posible que la bibliotecaria intentara probar esas teorías. Muy pronto, evolucionados o no, podría haber 7 humanos menos en la colección de la bibliotecaria y un Forerunner menos. Nos sentamos cerca del punto más ancho de la cubierta, lejos de la barandilla baja. Chakas formó sus dedos en una cuna y luego los alternó en un ejercicio que se negó rotundamente a enseñarme. Su irónica sonrisa era muy parecida a la de un niño Forerunner. El pequeño Florian nos miraba con algo de diversión. Los Merce hicieron un triste y húmedo silbido y lanzaron chorros de agua. Su rocío olía a algas podridas. Contempladas desde lejos, las criaturas que rodeaban nuestro bote eran ridículamente sencillas, poco más avanzadas que las medusas de peine que nadaban en las paredes vidriosas del palacio de mi padre de intercambio. En ese punto rojizo a 100 millones de kilómetros de distancia. Y, sin embargo, se cantaban unos a otros, hablaban en suaves murmullos musicales a través de las largas noches, y luego se regocijaban en silencio bajo el sol moteado como si estuvieran durmiendo. En raras ocasiones, el océano del cráter se agitaba con breves guerras de merce marinos, y centelleantes trozos de carne llegaban a playas lejanas durante semanas. Tal vez había más en estos ciegos krakens de lo que un manipular podía juzgar. La bibliotecaria pudo haber tenido algo que ver en traerlos a de Tairene para que crecieran en el cráter Hamonkin, donde también servían a sus fines, quizás resolviendo enigmas biológicos a su propia manera, usando sus propias canciones genéticas. Me lo estaba imaginando, o estaba disminuyendo lentamente la trituración de abajo y la agitación a nuestro alrededor. La luna se puso. Las estrellas estuvieron brillantes por un tiempo. Entonces la niebla volvió a entrar, llenando el tazón del cráter de borde a borde. Chakas dijo que escuchaba el suave oleaje en una playa. Los Merce están tranquilos ahora, creo, él añadió esperanzado. Me levanté para recuperar mi armadura, pero un humano voluminoso y de aspecto fuerte me bloqueó el paso, y Chakas agitó la cabeza. La tripulación decidió que podría ser el momento de soltar la clavija y conectar el motor. Una vez más avanzamos. No podía ver mucho más allá de la barandilla,
excepto pequeñas ráfagas de fosforescencia. El agua, lo poco que podía ver, parecía tranquila. Chacas y el Florian murmuraron oraciones humanas. El Florian terminó sus oraciones con una melodía corta y dulce, como el canto de los pájaros. Si hubiera sido fiel a mi crianza, incluso ahora estaría contemplando los dictados del manto, repitiendo silenciosamente las 12 leyes del hacer y del mover, permitiendo que mis músculos se flexionaran de acuerdo a esos ritmos hasta que me balanceara como un árbol joven. Pero aquí estaba, siguiendo falsas esperanzas, asociándome con los desacreditados y los humildes. Y aún podría nadar en un mar dentado, con mi cuerpo sin desarrollar sería destrozado por monstruos sin mente. O caminar por una playa desierta alrededor de una isla sagrada en medio de un viejo cráter de un asteroide, inundado hace siglos con agua fría tan pura que se secaba sin dejar residuos. Desafío, misterio, peligro desenfrenado y belleza. Todo eso valía la pena sin importar la vergüenza que pudiera sentir. Como manipular, todavía me parecía más a Chacas que a mi padre. Todavía podía sonreír, pero no lo creía digno de mí. A pesar de todo, en mis pensamientos no podía evitar visualizarme más alto, más ancho, más fuerte, como mi padre, con su cara larga y pálida, el pelo de la coronilla y la piel de la nuca decolorada hasta el blanco con raíces de lila, los dedos capaces de rodear a un melonzo, y lo suficientemente fuerte como para aplastar su dura cáscara contra la pulpa. Esta era mi contradicción, desconfiaba de todo lo que tenía que ver con mi familia y mi gente, pero seguía soñando con mutar en una segunda forma, mientras mantenía mi actitud juvenil e independiente. Por supuesto, nunca parecía ocurrir de esa manera. El piloto caminó hacia la popa con renovada confianza. Los Merce creen que somos uno de ellos. Deberíamos llegar a la isla Anillo en menos de una bengala. Los humanos contaban el tiempo usando mechas cerosas atadas con nudos que ardían al ser tocadas por una llama ascendente. Incluso ahora, 2 de los tripulantes estaban encendiendo linternas con toscos palos. En la niebla, algo grande golpeó la proa. Me agarré en medio de la embestida y me estabilicé contra un amplio y lento giro de la popa. Chaka se puso en pie, sonriendo de oreja a oreja. «Esa es nuestra playa», él dijo. La tripulación dejó caer una tabla sobre la arena negra. El Florian llegó a la orilla primero. Bailó en la playa y chasqueó los dedos. «SHHHH», advirtió Chacas. De nuevo intenté recuperar mi armadura, y de nuevo el voluminoso miembro de la tripulación se interpuso en mi camino. Otros 2 se acercaron lentamente, extendieron las manos y me guiaron hacia Chacas. Él se encogió de hombros ante mi preocupación. Temen que incluso desde la playa, pueda enfurecer a los Merce. No tenía muchas opciones. Podrían matarme ahora, o podría morir por otra causa más tarde. Cruzamos la rampa a través de la niebla. La tripulación se quedó en el bote, y también mi armadura. Tan pronto como desembarcamos, el bote retrocedió hacia el agua, se balanceó y nos dejó en la llovizna y la oscuridad con nada más que 3 bolsas pequeñas de provisiones, solo comida humana, aunque lo suficientemente comestible sí me tapaba la nariz. «Ellos volverán en 3 días», dijo Chacas. «Tiempo de sobra para buscar en la isla». Cuando el bote se había ido y ya no podíamos oír el resoplante sonido de su canción, el Florian bailó un poco más. Claramente, estaba eufórico de volver a caminar en la isla anular de Jamankena. «La isla lo esconde todo», él dijo, y luego repitió una sonriente risa y señaló hacia Chacas. «El chico no sabe nada. Busca tesoros y muere, a menos que vayas donde yo vaya». El Florian extendió sus expresivos labios de color rosa y levantó sus manos por encima de su cabeza, pulgar y dedo índice con círculos. Chacas no parecía afectado por el juicio del Florian. «Tiene razón. No sé nada de este lugar». Estaba demasiado aliviado por haber escapado de los Merce como para sentir demasiada irritación. Sabía que no se podía confiar en los humanos, eran formas degradadas, de eso no había duda. Pero algo se sentía auténticamente extraño en esta playa, en esta isla. Mis esperanzas se negaron a desaparecer. Caminamos unos metros hacia el interior y nos sentamos en una roca, temblando en la humedad y el frío. Primero,
dinos por qué estás aquí realmente, dijo Chacas. Háblanos sobre los Forerunners y los precursores. En la oscuridad, no podía ver nada por encima de las palmeras y más allá de la playa, nada más que un tenue resplandor de las olas que rompían. Los precursores eran poderosos. Trazaron líneas a través de muchos cielos. Algunos dicen que hace mucho tiempo moldearon a los Forerunners a su imagen. Incluso el nombre que nos dimos a nosotros mismos, Forerunner, antecesor, implicaba un lugar efímero e impermanente en el manto, aceptando que no éramos más que una etapa en la tutela del tiempo de vida. Que otros vendrían después de nosotros. Otros, y mejores. ¿Y nosotros?, preguntó el Florián. ¿Los Amanune y Chamanune? Agité la cabeza, sin querer alentar esta historia, o creerla. Estoy aquí para saber por qué los precursores se fueron. Continué, como podríamos haberlos ofendido, y encontrar el centro de su poder, su fuerza, su inteligencia. Oh, dijo Chacas. Estás aquí para descubrir un gran regalo y complacer a tu padre. Estoy aquí para aprender. Algo que pruebe que no eres un tonto. H.M. Chacas abrió la bolsa y repartió pequeños rollos de denso y negro pan hecho con aceite de pescado. Comí, pero no disfruté nada. Toda mi vida, otros me habían juzgado como un tonto, pero me molestó cuando unos animales degradados llegaron a la misma conclusión. Lancé una piedra hacia la oscuridad. ¿Cuándo empezamos a buscar? Demasiado oscuro. Primero, encender un fuego, insistió el Florián. Recogimos ramas y trozos de palma medio podridos y encendimos una hoguera. Chacas pareció adormilarse. Luego se despertó y me sonrió. Bostezó, se estiró y miró hacia el océano. Los Forerunners nunca duermen, él observó. Eso era bastante cierto, siempre y cuando usáramos armadura. Las noches son largas para ti, ¿no?, preguntó el Florián. Había convertido su pan de aceite de pescado en bolitas redondas y las había colocado en línea sobre la suavidad de una roca negra vidriosa. Ahora las agarró y, una por una, se las llevó a la boca, golpeando sus anchos labios. ¿Es mejor así?, le pregunté. Él hizo una cara. El pan de pescado apesta, contestó. La harina de fruta es mejor. La niebla se había disipado, pero el cielo nublado seguía cubriendo todo el cráter. No faltaba mucho para el amanecer. Me recosté de espaldas y miré hacia el cielo gris, en paz por primera vez en mi memoria. Era un tonto, había traicionado a mi manípulo, pero estaba en paz. Estaba haciendo lo que siempre había soñado que haría. Daoba Maad, dije. Los dos humanos levantaron las cejas, eso los hizo parecer hermanos. Daoba Maad era un término humano para el tira y afloja del universo. En realidad, se traducía de forma bastante clara en el habla forerunner de los constructores: caes cuando tu estrés te desgarra. ¿Sabes sobre eso?, preguntó Chacas. Mi ancilla me enseñó. Esa es la voz en su ropa, le dijo Chacas al Florián, sabiamente. Una hembra. ¿Es hermosa?, preguntó el pequeño. No en tu especie, le dije. El Florián terminó su última bola redonda de pan de aceite de pescado e hizo otra cara notable. Con muchos músculos expresivos. Daoba Maad. Cazamos, crecemos, vivimos. La vida es simple, nosotros lo sabemos. Pinchó a Chacas. Me empieza a agradar este Forerunner. Dile todos mis nombres. Chacas tomó un profundo respiro. El Amanune sentado a tu lado, cuyo aliento huele a aceite de pescado y pan rancio, su nombre de familia es Cazador Diurno. Su nombre personal es Levantador de la Mañana. Su nombre largo es Cazador Diurno que hace senderos largos, Levantador de la Mañana. Un nombre largo para un tipo bajo. Le gusta que le llamen Levantador, Raíce. Ahí. Está hecho. Todo bien, todo cierto, dijo Raíce, satisfecho. Mis abuelos construyeron muros aquí para protegernos y guiarnos. Lo verás después del amanecer. Ahora, demasiado oscuro. Buen momento para aprender nombres. ¿Cuál es tu verdadero nombre, joven Forerunner?
para que un forerunner revelara su nombre de uso real a alguien fuera del manípulo y a humanos, en ese caso. Delicioso. Un perfecto pinchazo para mi familia. Nacido de las estrellas, dije. Nacido de las estrellas de duración eterna, forma cero, manipular no probado. Un trabalenguas, dijo Raíce. Abrió los ojos de par en par, se inclinó hacia adentro, e hizo esa boca ancha, con los labios rizados, esa sonrisa burlona que indicaba una gran diversión floreal. Pero tiene un buen sonido de balanceo. Me incliné hacia atrás. Me estaba acostumbrando cada vez más a su rápido discurso. Mi madre me llama nacido, le dije. Corto es mejor, dijo Raíce. Nacido será. El día se acerca. Pronto hará calor y el sol brillará, dijo Chacas. Revuelvan y raspen. No quiero que nadie encuentre huellas. Sospechaba que, si alguien de Edom me estaba buscando, o si los observadores de la bibliotecaria decidían revisar desde la órbita, desde un drone o con un sobrevuelo directo, nos encontrarían sin importar cómo escondiéramos nuestras huellas. Sin embargo, no les dije nada a mis compañeros. En mi corto tiempo en de Tairene ya había aprendido una verdad importante, que, entre los pobres, los oprimidos y los desesperados, la valentía tonta debe ser saboreada. Obviamente era un tonto, pero, aparentemente, mis dos compañeros ahora creían que podría ser valiente. Barrimos nuestras huellas usando una fronda de palma de la vegetación de la costa. ¿A qué distancia está el centro de la isla?, pregunté. Piernas largas, viaje más corto, dijo Raíce. Fruta a lo largo del camino. No comas. Te darán dolor de estómago. Guárdalas todas para mí. Todo irá bien, Chacas me confió. Si deja algo para nosotros. No iremos a la montaña, dijo Raíce. Se metió entre la vegetación. No hay necesidad de cruzar el lago interior. Un laberinto, algo de niebla, una espiral, luego un salto o dos. Mi abuelo solía vivir aquí, antes de que hubiera agua. Cada vez más curioso. Sabía por un hecho, otra vez, por mi ancilla, que el cráter había sido inundado y los Merce habían sido plantados en el lago hace 1000 años. ¿Cuántos años tienes?, le pregunté. Raíce dijo, 200 años. Para su gente, es solo un joven, dijo Chacas, y luego hizo un chasquido con la lengua y las mejillas. Gente pequeña, larga vida, más memorias. El Florian parloteó. Mi familia creció en islas por todas partes. Hicimos paredes. Mi madre vino de aquí antes de conocer a mi padre, y ella le dijo, y él me dijo, una canción chasqueante y silbido melódico. Así es como descubriremos el laberinto. ¿Canción chasqueante? Eres un privilegiado, dijo Chacas. Los Amanune no suelen revelar estas verdades a extraños. Si son ciertas, dije. Ninguno lo tomó como una ofensa. Los humanos que había conocido parecían notablemente insensibles. O más probablemente, las declaraciones de un forerunner significaban poco en un mundo que ellos pensaban que era suyo. Finalmente llegó la luz del día, y con rapidez. El cielo pasó de naranja suave a rosa y a azul en pocos minutos. De la pequeña jungla no salió ningún sonido, ni siquiera el crujido de las hojas. Había experimentado pocas islas en mi corta existencia, pero nunca había sabido que ninguna de ellas fuera tan silenciosa como una tumba. Capítulo 2. Seguí el paso rápido y persistente del pequeño humano a través de los bajos arbustos y junto a los desnudos y escamosos troncos de muchas palmeras, recubiertos de cerdas y coronas ramificadas. El sotobosque no era espeso, pero era regular, demasiado regular. Los senderos, si los había, eran invisibles para mí. Chacas nos siguió unos pasos por detrás, llevando una perpetua y ligera sonrisa, como si se preparase para gastarnos una broma a ambos. Todavía no había aprendido a leer las expresiones humanas con confianza. Una sonrisa podría significar una ligera diversión. También podría ser un preludio a la agresión. El aire era húmedo, el sol estaba en lo alto, y nuestra agua, transportada en tubos hechos de una especie de hierba de tallo grueso, estaba caliente.
También se estaba acabando. El Amanune pasó uno de los últimos tubos. Los Forerunners no pueden contraer enfermedades humanas o cualquier enfermedad si usan armadura, pero solo de mala gana compartí el líquido caliente. Mi buen humor se desvaneció. Algo extraño e inesperado estaba en el aire. Sin mi armadura, estaba descubriendo instintos en los que no sabía que podía confiar. Antiguos talentos, antiguas sensibilidades, ocultas hasta ahora por la tecnología. Nos detuvimos. El Florian notó mi creciente irritación. «Haz un sombrero», le dijo a Chacas, meneando los dedos. «El Forerunner tiene el pelo como un cristal. El sol le quema la cabeza». Chacas miró hacia arriba, sombreando sus ojos, y asintió. Me miró, midiendo mi cabeza, antes de trepar por un tronco desnudo. A mitad de camino, descascaró una rama seca y la tiró. El pequeño se alegró. Observé a Chacas terminar su ascenso de oruga. En la parte superior, sacó un cuchillo de su cinturón de cuerda y cortó una rama verde, también dejándola caer. Luego trepó de regreso, saltando la última mitad y aterrizando sobre piernas flexionadas con los brazos bien abiertos. En triunfo, se llevó la mano a la boca y balbuceó un sonido musical. Nos detuvimos a la sombra del árbol mientras él tejía la cubierta para mi cabeza. A los Forerunners les gustan los sombreros, cada forma, rango y manípulo tiene sus propios diseños ceremoniales, usados solo en ocasiones especiales. Sin embargo, durante un día de la temporada de las grandes estrellas, todos llevan el mismo estilo de sombrero. Nuestros sombreros eran mucho más dignos y hermosos de lo que finalmente Chacas me entregó. Aún así, me lo puse en la cabeza y descubrí que me quedaba bien. Chacas puso sus manos en sus caderas y me inspeccionó con atención crítica. Bien, él juzgó. Continuamos durante horas hasta que llegamos a un muro bajo formado por piedras de lava cortadas con precisión. La pared se movía entre los árboles. Desde arriba, le abría. Atribuido una curva sinuosa como una serpiente arrastrándose por la selva. Raíces se sentó sobre la pared, cruzó las piernas y masticó una hoja verde que sobraba de mi sombrero. Su cabeza giró lentamente, grandes ojos marrones moviéndose hacia la derecha e izquierda, y extendió sus labios. El Amanune no tenía barbilla, nada como el rasgo prominente que hacía que Chacas se pareciesen a los de mi clase. Pero el pequeño humano lo compensaba con creces con sus labios elegantes y móviles. Los antiguos hicieron esto, más antiguos que el abuelo, él dijo, acariciando las piedras. Tiró a un lado el trozo verde, luego se puso en pie y se equilibró en la pared, con los brazos hacia afuera. Tú sígueme. Solo los Amanune caminan arriba. Raíce corrió por la parte superior. Chacas y yo lo seguimos por ambos lados, apartando la maleza y evitando los ocasionales y combativos crustáceos de tierra que no se hacían a un lado ante nadie, agitando sus poderosas pinzas. Casi caminé a través de ellos, hasta que recordé que no tenía armadura. Esas pinzas podrían quitarme una parte del pie. Qué vulnerable era yo a todo. La emoción de la aventura empezaba a agotarse. Los dos humanos no habían hecho nada abiertamente amenazante, pero ¿cuánto tiempo podía contar con ello? Nos costó mucho seguirle el ritmo al pequeño Florian. Unos cientos de metros más tarde, la pared se ramificó. Raíces se detuvo en la coyuntura para estudiar la situación. Giró el brazo hacia la derecha. La persecución se reanudó. A través de árboles más gruesos a nuestra izquierda, vi la playa interior. Habíamos cruzado el anillo. Más allá se alzaba el pico central. Rodeado por el lago interior de la isla Anillo, todo ello formando una especie de diana de arquería dentro del cráter. Me preguntaba si también vivían Merce en esas aguas. Mi mente deambulaba. Tal vez una poderosa y antigua nave precursora se había estrellado desde el espacio, y el pico central era un efecto de olas de roca fundida que golpeaban hacia adentro antes de solidificarse. Ojalá hubiera pasado más tiempo escuchando los cuentos de mi padre de intercambio sobre cómo se formaban y cambiaban los planetas, pero no compartía su fascinación minera por la tectónica, excepto donde podría ocultar o revelar tesoros.
Algunos artefactos de los precursores tenían la edad suficiente para pasar de un ciclo a otro a lo largo de cientos de millones de años, arrastrados hacia abajo por la corteza subsumida y empujados de nuevo hacia arriba a través de volcanes o respiraderos. Indestructibles. Fascinantes. Y por ahora, inútiles. Chakas fue lo suficientemente atrevido como para empujarme. Me estremecí. No harías eso si todavía tuviera mi armadura, le dije. Sus dientes brillaron. ¿Se estaba volviendo más agresivo o era solo su forma de mostrar afecto? No tenía forma de juzgar. Por aquí, llamó Raíce desde donde se había adelantado. Nos abrimos paso a través de un parche particularmente denso de árboles verdes ramificados con troncos y ramas de color rojo brillante. El Florian nos esperaba donde el largo y bajo muro llegaba a un abrupto final. Más allá se extendía una llanura blanca y plana, el lago interior a un lado, su playa formando una línea de negro y gris, y la selva al otro. Una vez más el pico central se reveló, desnudo de vegetación, como un pulgar negro muerto empujando desde el centro de la diana, de color azul verdoso pálido. Muy bien, joven forerunner, dijo Chakas, acercándose por detrás de mí. Me giré rápidamente, creyendo por un momento que estaba a punto de apuñalarme. Pero no, el humano de color bronce simplemente señaló a través del yermo blanco. Tú lo pediste. Nosotros te trajimos aquí. Es tu culpa, no nuestra. Recuérdalo. No hay nada aquí, le dije, mirando a través de la llanura. Olas de calor rompieron el contorno del lado más alejado del yermo en destellos aterciopelados. Mira de nuevo, sugirió Raíce. En la base de los destellos, lo que parecía ser agua era en realidad un cielo refractado. Pero a través de los destellos, me pareció ver una fila de simios grandes y corpulentos, grandes simios blancos, sin duda del extremo inferior de la locura de la bibliotecaria. Venían y se iban como espejismos, y luego se estabilizaban, no vivos sino congelados, tallados en piedra y colocados de pie en la llanura como piezas de un tablero de juego. Un refrescante viento susurró desde el negro pico, alejando el creciente calor, y las figuras de simios desaparecieron. No era un espejismo después de todo. Algo más engañoso. Me agaché para recoger un poco de tierra. Coral y arena blanca mezclada con ceniza volcánica fina y dura. Toda la zona olía débilmente a fuego antiguo. Miré entre los guías humanos, sin palabras. Camina, sugirió Raíce. La caminata al centro del yermo blanco tomó más tiempo de lo que esperaba, pero pronto me di cuenta de que estábamos cruzando un deflector, un lugar protegido por distorsiones geométricas, o al menos un deslumbrador, protegido por ilusiones. Aparentemente, un forerunner había decidido hacía mucho tiempo que el yermo debía ser escondido de los ojos curiosos. Me tapé los ojos y miré hacia la cubierta azul del cielo. Eso significaba que probablemente tampoco se podía ver desde arriba. Los minutos se volvieron una hora. No podíamos mantenernos en línea recta. Lo más probable es que estuviéramos caminando en círculos. Aún así, seguimos adelante. Mis pies, calzados con sandalias humanas mal ajustadas, crujían ligeramente. Los granos afilados se clavaban en mis delicadas suelas y se deslizaban entre mis dedos. Los dos humanos mostraron gran paciencia y no se quejaron. Chakas alzó a la Manune hasta sus hombros cuando se hizo evidente que los pies descalzos del pequeño estaban sufriendo por la arena caliente. El último tubo de agua se agotó. Raíce lo tiró a un lado con un resignado silbido, y luego me miró, cubriendo y descubriendo sus ojos con una mano. Pensé que era una señal de vergüenza, pero lo hizo de nuevo, y luego me dio una mirada de severidad. Chakas explicó. Él quiere que te cubras tú mismo. Ayuda. Me tapé los ojos. Sigue caminando, dijo Chakas. Si te detienes, podríamos perderte. No pude evitar levantar las manos para mirar. No mires. Camina a ciegas, insistió Raíce. Estamos caminando en círculos, le advertí. Precisamente círculos. Raíce dijo entusiasmado. El sol los estaba afectando. Me sentí como si estuviera a cargo de un par de humanos golpeados por el calor. Izquierda,
gritó Chacas. Izquierda, ahora. Dudé, levanté las manos y vi a mis dos guías, varios pasos delante de mí, desaparecer abruptamente, como si hubieran sido tragados por el aire vacío. Me habían abandonado en medio de la llanura, rodeado de arena blanca y selva lejana. A mi derecha se levantaba una mancha abultada que podría o no ser el pico central. Me preparé para lo peor. Sin armadura, sin agua, moriría aquí en días. Chacas volvió a aparecer a mi izquierda. Tomó mi brazo, lo solté instantáneamente y retrocedió como un recorte aplanado, los bordes holgados y pareciendo agitarse. Parpadear no despejó esta aparición. Como quieras, él dijo. Gira a la izquierda o vete a casa. Si puedes encontrar la forma de salir de aquí. Luego desapareció de nuevo. Lentamente giré a la izquierda, di un paso y sentí que todo mi cuerpo temblaba. Ahora estaba de pie en una pasarela baja de color negro curvada a la derecha y luego de regreso a la izquierda, rodeada a ambos lados por arena blanca y granulosa. Así que había sido un deflector y no un deslumbrador. Unforerunner había escondido este lugar hacía mucho tiempo, usando tecnología anticuada, como si esperara que la vieja tecnología fuera penetrada por humanos inteligentes y persistentes. Por delante, claramente visibles ahora, no simios blancos, sino 12 trajes de combate Forerunner de tamaño mediano, dispuestos en un amplio óvalo de unos 100 metros a lo largo del eje longitudinal. Había pasado largas horas estudiando viejas armas y naves para distinguirlas mejor de los hallazgos más interesantes. Tragándome la decepción, los reconocí como esfinges de guerra, llevadas a la batalla por guerreros siervos en el pasado, pero que ahora solo se encuentran en los museos. Antigüedades, sin duda, y posiblemente todavía activas y poderosas, pero que no me interesan en absoluto. ¿Es todo lo que tienes para mostrarme?, le pregunté, indignado. Chacas y raíces se mantuvieron fuera del alcance, colocándose en posturas de reverencia, como si estuvieran ocupados en oración. Extraño. ¿Los humanos les rezan a las armas antiguas? Volví mis ojos al círculo congelado. Cada esfinge de guerra tenía 10 metros de altura y 20 de largo, más grandes que los trajes Forerunner modernos que sirven para la misma función. Una cola alargada contenía elevación y fuerza, y de ahí, en la parte delantera, se levantaba un torso grueso y redondeado. Sobre el torso, suavemente integrada con el diseño curvilíneo general, se posaba una cabeza abstracta con un rostro obstinado y arrogante, una cabina de mando. Di un paso adelante, decidiendo si cruzar o no el tramo de llanura que quedaba entre la pasarela y los blancos gigantes dispuestos alrededor del centro del yermo. Chacas levantó sus brazos cruzados y suspiró. Raíce. ¿Cuánto tiempo llevan estos monstruos aquí? Mucho tiempo, dijo Raíce. Antes de que el abuelo se fuera a pulir la luna. Él quiere decir, más de 1000 años, interpretó Chacas. ¿Puedes leer los antiguos escritos Forerunner?, me preguntó. Algunos, le dije. A este lugar no le gustan los humanos, dijo Raíce. Echó los labios hacia atrás y agitó la cabeza vigorosamente. Pero el abuelo atrapó abejas en una canasta. ¿Le estás contando el secreto?, preguntó Chacas consternado. Sí, dijo Raíce. Él no es inteligente, pero es bueno. ¿Cómo puedes saberlo? Raíce mostró sus dientes y agitó la cabeza vigorosamente. El abuelo puso abejas en una canasta grande. Cuando suenan fuerte, detente y mueve la canasta de un lado a otro. Cuando dejan de zumbar, ve por ahí. ¿Quieres decir que hay marcadores infrarrojos?, le pregunté. Lo que tú digas, Raíce concordó con un gesto de puchero. Las abejas saben. Si vives, tiras piedras para que otros puedan seguirte hasta donde tú llegaste. Ahora que sabía qué buscar, observé, a través del deslumbramiento, que de hecho había líneas rotas y curvas de pequeñas piedras que marcaban la de otra manera suave arena blanca. Raíce nos guió a lo largo de este sendero irregular, deteniéndose de vez en cuando para canturrear para sí mismo, hasta que estuvimos a solo unos pocos metros de la esfinge más cercana. Me detuve en su sombra,
Luego me incliné y extendí la mano para tocar la alta y blanca superficie, llena de siglos de escombros de batalla y polvo de estrellas. Sin una respuesta. Inerte. Sobresaliendo sobre mí, los rasgos de ceño fruncido seguían siendo impresionantes. «Están muertas», les dije. La voz de Raíce adoptó un tono de cierta reverencia. «Ellas cantan», él dijo. El abuelo lo oyó. Hice retroceder mi mano. Él dijo que estos son trofeos de guerra. Importante para los antiguos, grandulón. Alguien los puso aquí para proteger, vigilar, esperar. ¿Qué guerra?, me pregunto. Chacas preguntó, y me miró como si yo lo supiera. Yo lo sabía. O lo sospechaba fuertemente. Las esfinges tenían la edad adecuada para ser de las guerras humanas. Forerunner, de unos 10.000 años. Pero todavía no me sentía cómodo discutiendo esto con mis guías. Raíce abandonó la pasarela y caminó con cuidado alrededor de la unidad de combate. Fui el siguiente, observando los puntos lisos de la cola bifurcada del traje, los túneles abiertos en cada bifurcación que conducían, sin duda, a los propulsores. No había puntos de orientación visibles. En el lado opuesto, me di cuenta de los contornos de los manipuladores retraídos y de los escudos plegados. Cerradas durante miles de años, le dije. Dudo que valgan algo. Para mí no, dijo Raíce, mirando hacia el humano más joven y más alto con los labios embolsados. Para él, quizás, dijo Chacas en voz baja, señalando con la mano hacia el centro del óvalo, un tramo vacío de arena distorsionada. O para ella. Él o ella. Le pregunté. ¿Quién te eligió? ¿Quién te guió?, preguntó Chacas. ¿Te refieres a la bibliotecaria? Le pregunté. Ella viene a nosotros cuando nacemos, dijo Chacas, su cara oscura con indignación y algo más. Ella vela por nosotros mientras crecemos, sabe lo bueno y lo malo. Ella se alegra por nuestros triunfos y se aflige por nuestro deceso. Todos sentimos su presencia. Todos lo hacemos, afirmó Raíce. Hemos estado esperando el momento justo y al tonto correcto. Sin duda, bajo su protección, estos humanos se habían vuelto arrogantes y presumidos. Pero no había nada que pudiera hacer. Los necesitaba. ¿Ella está ahí fuera?, pregunté, señalando hacia el pico central. Nunca la vemos, dijo Chacas. No sabemos dónde está. Pero ella te envió, estoy seguro de eso. Mi ancilla. Tenían más razón de lo que podían imaginar. Ella debe ser de hecho un gran poder, para arreglar todo esto, le dije. Pero mi voz carecía de convicción. La suerte es su método, dijo Chacas. Una vez más, los antiguos Forerunners conspiraban para guiar mi vida. Raíce se dobló y sacudió su mano sobre lo que parecía ser un vacío palmo de arena. Este movimiento apartó hacia un lado una baja neblina, revelando por un momento un gran y plano bulto de lava negra. Bueno para las paredes. Caminamos sobre la roca hasta el óvalo central bordeado por las esfinges. De repente, sentí un escalofrío, una conciencia de que estaba en un espacio sagrado que no era para humanos, sino para algún otro poder. Algo grande y antiguo estaba cerca, un Forerunner, de eso estaba seguro, pero ¿de qué rango? Por las esfinges, un guerrero ciervo parecía lo más probable. Pero, ¿qué tan viejo? De las guerras humanas. De hace 10.000 años. No me gusta estar aquí, dijo Raíce. No soy tan valiente como el abuelo. Continúa tú. Yo me quedo. Sigue los guijarros y las rocas, dijo Chacas en voz baja. Donde las rocas se detienen, ningún humano ha pisado y vivido. Lo que hay que hacer, yo no puedo hacerlo, ni Raíce puede hacerlo. El joven humano estaba sudando, con los ojos desenfocados. El universo Forerunner tiene una rica historia de imposibilidades que se hicieron realidad. Me consideraba un pragmático, un realista, y la mayoría de esas historias me parecían insatisfactorias, frustrantes, pero nunca aterradoras. Ahora no solo estaba irritado, estaba espantado, mucho más espantado de lo que había estado en el bote.
Cuando los Forerunners mueren, generalmente por accidente o, en raras ocasiones, durante la guerra, se celebran ceremonias elaboradas antes de que sus restos sean arrojados en fuegos de fusión asociados con las actividades de sus rangos, una antorcha de fusión o un cortador de planetas. En primer lugar, los últimos recuerdos del Forerunner son extraídos de su armadura, que conserva unas pocas horas de los patrones mentales del ocupante. Esta esencia reducida, un arrebato espectral de personalidad, y no un ser entero, es colocada en un durance trabado en el tiempo. El cuerpo es incendiado en una ceremonia solemne a la que solo asisten familiares cercanos. Un poco del plasma de la inmolación es preservado por el designado maestro del manto, quien lo asegura junto con la esencia en el durance. El durance es entonces dado a los miembros más cercanos de la familia del Forerunner muerto, que se encargan de asegurarse de que nunca se abuse de él. Un durance tiene una vida media de más de 1 millón de años. Las familias y los rangos son muy protectores de estos lugares. En los manuales de búsqueda de tesoros que he leído a lo largo de los años, con frecuencia se advierte a los buscadores que observen las señales y eviten tales lugares. Tropezar con un durance familiar de este tipo sería considerado un sacrilegio. Este es un mundo deshonroso, murmuré. Ningún Forerunner querría ser enterrado aquí. Chakas apretó la mandíbula y me miró fijamente. No tiene sentido, insistí. Nadie de un rango alto sería enterrado aquí. Además, ¿qué tesoro podría guardarse cerca de una tumba? Yo continué, dirigiendo mis palabras arrogantes a un punto más fuerte. ¿Y si nunca se han encontrado con la bibliotecaria, cómo? Cuando nos encontramos por primera vez, supe que eras el indicado, dijo Chakas. Ella viene a nosotros al nacer. Ya lo has dicho. Y nos dice lo que debemos hacer. ¿Cómo podría ella saber cómo me vería? Chakas descartó esto. Le debemos nuestras vidas a la bibliotecaria, todos nosotros. Una trabajadora de vida tan poderosa como la bibliotecaria ciertamente tenía los medios para imponer un comando genético de generaciones sobre los objetos de su estudio. Tal coacción en tiempos pasados habría sido llamada un geas. Algunos estudiantes del manto incluso creían que los precursores habían impuesto un geas sobre los Forerunners. Me estaba arrepintiendo cada vez más de haber abandonado mi armadura en el bote. Necesitaba desesperadamente preguntarle a mi ancilla cómo estos humanos podrían saber que me esperaban. ¿Qué harán si me voy a casa ahora y renuncio a esta búsqueda? Detrás de nosotros, Raí se resopló. Chakas sonrió. Esta sonrisa no mostraba humor, ni un preludio de agresión, sino desprecio, creo. Si somos tan débiles y nuestro mundo es tan deshonroso, ¿de qué tienes miedo? Cosas muertas, dijo Raíce. Un Forerunner muerto. Nuestros muertos son amistosos. Bueno, mis ancestros pueden mantenerse en el suelo y yo sería bastante feliz, admitió Chakas. Sus palabras me picaron. Con un abrupto empujón de confianza, y quizás incluso con un ligero fanfarroneo, empecé a caminar hacia el centro del círculo, separando la niebla con sacudidas de mi pie, buscando los guijarros puestos por generaciones anteriores de Amanune. Debía parecer que bailaba mientras me dirigía al centro, mirado con hosca desaprobación por el óvalo de esfinges de guerra que miraban hacia adentro. Armas antiguas, guerra antigua. Las esfinges llevaban las cicatrices de antiguas batallas, guerras que ya a nadie le importaban. Miré por encima de mi hombro. Chakas estaba inclinado casualmente contra la proa de una esfinge. El rostro severo de la máquina brillaba sobre él como si fuera un sacerdote que lo desaprobaba. Se necesita mucho para que mi pueblo sea incitado a la guerra, pero una vez incitado, la guerra es llevada a cabo de forma despiadada, en su totalidad, por nuestros guerreros siervos. Hay una especie de vergüenza en ese lento ascenso a la furia total que a los Forerunners no les gusta reconocer. Va en contra del mismo manto que tanto nos esforzamos por heredar y mantener, pero desafiar a los Forerunners es después de todo mostrar desprecio por el manto mismo. Quizás ese era el caso aquí. Monumentos del pasado. Pasiones ocultas, violencia oculta, vergüenza oculta. Las sombras de la historia olvidada. A unos 20 metros del centro del círculo, un golpe lateral de mi pie en sandalia reveló otra pared negra baja.
Más allá de la pared no había más guijarros, ni más marcadores. Me arrodillé para meter la mano en la arena y tamizarla entre mis dedos. La arena fluyó suavemente de regreso al suelo, sin marcas. Pero en mi palma, la arena había dejado un regalo extraño. Lo giré en mis dedos. Un trozo de hueso. Mis huellas no habían dejado rastro. La arena no se pegaba a mis sandalias ni a mis pies, y ni un grano se pegó a mis palmas, ni a mi piel, en ninguna parte. Una fosa de arena construida para resistir tormentas e intrusiones, construida para los siglos, para nunca ser borrada, para nunca ser completamente olvidada. Diseñada para matar a cualquier intruso que no siguiera rituales precisos. A cualquiera no bienvenido aquí. Sobre mí, algo tapó el cielo. Había estado estudiando la arena tan intensamente que no sentí el efecto del suelo ni escuché el sutil sonido de una nave hasta que su sombra pasó por encima y moví mi mirada hacia arriba. Como había temido, una de las naves mineras de mi padre de intercambio me había encontrado. Renuente a enfrentar la vergüenza de perderme, mi familia sustituta había enviado grupos de búsqueda por todo el sistema, buscando a su protegido. Permanecí de pie, esperando a que la nave descendiera, esperando que me elevaran a la bodega y me alejaran antes de que tuviera siquiera la menor idea de por qué estaba aquí. Me di la vuelta y miré hacia el círculo de las máquinas de guerra. Chacas y Raíces no se veían por ninguna parte. Podrían haber descendido por debajo de la niebla o podrían haber regresado corriendo a través del deslumbrador en dirección a los árboles. La nave minera era algo feo, hosco, totalmente práctico. Su vientre estaba cubierto de agarraderas no ocultas, levantadores, cortadores, batidores. Si el amo de esta embarcación así lo deseaba, sus motores podrían fácilmente convertir todo el cráter Hamonkin en un tornado humeante de roca y mineral en remolino, tamizando, levantando y almacenando cualquier componente que deseara transportar de regreso. Odiaba lo que representaba. Lo odiaba todo. La embarcación continuó su lento y constante deslizamiento sobre el cráter. La arena no se hundió bajo la presión de sus levantadores, las rocas no temblaron, no oí más que una sutil avalancha, como un viento entre los árboles. Bajé los hombros y me arrodillé en sumisión, no tenía elección. Podría volver a escapar, pero lo dudaba. Después de un rato, el borroso borde opuesto de la sombra de la nave cruzó mi cuerpo y la luz del sol se esparció de nuevo hasta el otro lado del arenoso yermo. La embarcación minera se elevó lentamente, con gracia torpe, luego aceleró y voló sobre el pico. Siguiendo adelante. No podía creer mi buena fortuna. Tal vez el engaño de la isla podía ocultarnos de las ondas de búsqueda profunda de una nave minera. Caí de costado y fui arrastrado en espiral hacia el muro de piedra. Me raspé fuerte contra la lava áspera. El movimiento se detuvo, pero una depresión precisamente hemisférica descendió frente a mí. En su centro, un cilindro blanco coronado con un capitel de piedra negra se elevó lentamente a una altura de más de 50 metros. Chacas y Raíces cesaron sus lamentos. La isla quedó en silencio. No tenía opinión, no hacía comentarios. La embarcación minera había desaparecido de la vista detrás del pico, luego había girado hacia el norte y ahora estaba casi sobre el horizonte. Mis compañeros reaparecieron, levantándose a través de la baja neblina. Raíces salió corriendo a lo largo de los marcadores, los brazos extendidos en balance oscilante, y se puso de pie sobre la pared interior, mirándome desde arriba. Se agachó, los dedos de los pies clavados en el borde. Grande, él dijo. Te está buscando. No es fácil ocultar algo de una nave minera, comenté. Escanean ardua y profundamente. Es un lugar especial, dijo Raíces. Chacas se nos acercaba, escarbándose de nuevo los dientes con una fibra de palma, un gesto que parecía creer que revelaba sofisticación. Funcionó, él dijo, oscureciendo sus ojos. ¿Cantaron para que se fuera? Les pregunté. Nada de canciones, dijo Raíces. Se miraron el uno al otro y se encogieron de hombros. Me di la vuelta para examinar la columna que sobresalía de la depresión. Definitivamente Forerunner, pero demasiado prominente para un Durance. En color y forma, parecía encajar en el severo estilo de un marcador que uno podría encontrar fuera de un templo de batalla, conmemorando el pesar y la pena eterna. Un monumento militar estaba ciertamente más en sintonía con las esfinges de guerra.
Caminé hacia la depresión y me quedé de pie en el borde por un momento, considerando mis opciones. La isla había sido visitada frecuentemente por los Amanune. Ellos exploraron, construyeron muros, trazaron senderos, siguieron desafiando al deslumbrador. Hice rodar el hueso en mis dedos. Entonces, como si se hubieran rendido, los humanos se habían marchado, dejando que la isla descansara sobre su propio enigma. Sin embargo, en los últimos tiempos, los visitantes, la mayoría Florians, supongo, habían comenzado de nuevo a cruzar el lago lleno de Merce, como anticipando un cambio, un despertar. Siguiendo su geas. La bibliotecaria, obviamente, había sintonizado a estos pueblos para una tarea particularmente muy difícil. Y ahora, la canción. Todos estábamos siendo manipulados. Podía sentirlo. ¿Pero con qué propósito? La pareja miraba con curiosa expectación desde la pared interior. ¿Alguna idea?, llamó Chacas. Ve adelante, sugirió Raíce, agitando los dedos. Te da la bienvenida. Eso no lo sabes, le dijo Chacas al Florian. Lo sé, insistió Raíce. Ve al fondo. Tócalo. Yo había estudiado casi todas las fuentes de mitos y tesoros sobre los precursores. Pero ahora estaba esforzándome por recordar otros relatos que había oído en mi juventud sobre las extrañas prácticas de una clase alta de guerreros, siervos conocidos como prometeos, prácticas anticuadas y raramente vistas hoy en día, es decir, en los tiempos de mi familia. Prácticas que implicaban confinamiento y autoexilio. En los archivos de los buscadores de tesoros, estos relatos iban seguidos inevitablemente de advertencias. Si uno se encuentra con algo llamado un Cryptum o un torreón guerrero, uno debería dejarlos en paz. La violación de un Cryptum, fuera lo que fuera, traía consecuencias desagradables, y no la menor de ellas implicaba enfurecer al altamente proteccionista gremio de los guerreros siervos. Eso también podría explicar por qué la nave minera siguió adelante. Posiblemente por primera vez en mi vida, decidí pensar un poco antes de tomar cualquier acción imprudente. Me alejé de la depresión, me uní a los humanos en la pared y me senté junto a Chacas. Él levantó su sombrero de fronda de palma y se limpió la frente. ¿Demasiado calor para ti?, él preguntó. Sus gritos, su canción. ¿Dónde la aprendieron? Nada de canciones, dijo Raíce otra vez. Parecía perplejo. Díganme más sobre la bibliotecaria, les dije. Ella los protege. Los marca al nacer. ¿Cómo hace para marcarlos? Ella no nos marca. Ella nos visita, dijo Chacas. Se nos dice quiénes somos y por qué estamos aquí. Aunque no sea secreto, es difícil de recordar. ¿A cuántos jóvenes Forerunner tontos han traído a este lugar?, les pregunté. Chacas sonrió. Eres el primero, dijo, y luego retrocedió como si yo pudiera golpearlo. La bibliotecaria les dijo que trajeran a un Forerunner aquí. ¿No es así? Ella vela por todo, dijo Raíce y se golpeó los labios. Una vez fuimos grandes y muchos. Ahora somos pocos y pequeños. Sin ella, estaríamos muertos. Raíce, tu familia ha conocido esta isla desde hace mucho tiempo, dijo Chacas. ¿Desde cuándo? ¿1000 años? ¿Por más tiempo? ¿9000 años? Tal vez. Desde el momento en que la bibliotecaria se hizo cargo de Ordetarin. Desde que los humanos fueron involucionados y exiliados aquí. Un torreón guerrero, si eso era lo que esto era, escondido en un planeta de exiliados. Estaba detectando un patrón, pero no podía enfocarlo. Algo sobre la política Forerunner y la guerra humana. Nunca me había importado mucho ese tipo de historia. Extrañaba mucho a mi ancilla. Ella podría haber recuperado la información que necesitaba casi instantáneamente. El sol estaba en el oeste. Pronto caería detrás del pico central y estaríamos en la sombra. Ahora, sin embargo, el calor de la isla Anillo era más intenso, y me sentía incómodo, sentado en la pared negra, rodeado de arena blanca y deslumbrante, una arena disciplinada, hecha para permanecer aquí durante siglos. Me puse de pie, me decidí y me alejé de la depresión y de la columna. Llévenme de vuelta a la playa. Llamen al bote. Los dos parecían incómodos. El bote no regresará en días, dijo Chacas.
Supongo que se habrían alegrado de abandonar a un tonto joven forerunner aquí, escapando con su armadura, escabulléndose de vuelta a Marontic. Pero no tenía sentido para ellos estar atrapados aquí con su desafortunada víctima. Entrecerré los ojos. El sol me hacía daño en la vista. En realidad no planearon nada de esto, ¿verdad? Les pregunté. Raíces sacudió la cabeza. Chaka sopló su cara con su sombrero. Pensamos que ibas a hacer algo emocionante. Todavía lo estamos esperando, dijo Raíce. Donde vivimos es aburrido, dijo Chakas. Ahí fuera. Barrió con su mano hacia arriba y alrededor de la vasta y caliente tonalidad azul. Tal vez tú y yo nos sentimos aplastados por la monotonía. Tal vez tú y yo pensamos igual. Algo agarrotó mi cuello, luego hizo que me doliera la cabeza, pero no fue el último resplandor del sol. Podía sentir a los dos humanos a mi lado, sentados tranquilamente en la pared de roca, pacientes, aburridos, sin prestar atención al peligro. Como yo en muchos sentidos. Demasiado como yo. Hay puntos en la vida en los que todo cambia, y cambia a lo grande. Los viejos textos sofísticos se refieren a estos puntos como sincrónimos. Los sincrónimos supuestamente unen a grandes fuerzas y personalidades. No puedes predecirlos y no puedes evitarlos. Solo en raras ocasiones puedes sentirlos. Son como nudos que se arrastran a lo largo de tu cadena de tiempo. En última instancia, te atan a las grandes corrientes del universo, te atan a un destino común. Todo este cráter es un misterio, dijo Chakas. He soñado con ello toda mi vida. Pero si entro en este círculo, o me alejo de las líneas del laberinto, me matará. Sea lo que sea, no le gustan los humanos. La arena baja por nuestras gargantas. Cuando estamos muertos, la arena vuelve a salir. Ahora, te traemos, y todo cambia. Este lugar te reconoce. ¿Por qué algo valioso o interesante estaría atrapado aquí, en un mundo cubierto de humanos? Ve a preguntar, sugirió Raíce, señalando la columna. Pase lo que pase, cantaremos tu historia en el mercado. El atardecer estaba sobre nosotros, pero el aire se mantuvo caliente y quieto. Sabía que tenía que ir a la columna. Si no podía lidiar con un Cryptum, entonces era casi seguro que, cuando llegara el momento, me faltaría el valor cuando me enfrentara a algo mucho más antiguo y extraño. Me tiré de la pared y di un paso. Entonces, volví a mirar a los dos humanos. ¿Lo sienten?, les pregunté. Raíce hizo un círculo con dos dedos y los movió, sí, sin dudarlo, pero Chakas preguntó, ¿sentir qué? Los lazos que nos unen. Si tú lo dices, dijo Chakas. Mentirosos. Tramposos. Seres inferiores aptos solo para ser conservados como ejemplares. Claro que la arena los ahogaría. Pero no a mí. 3. Trepé sobre el borde y bajé por la depresión. Primer paso. La arena no se hundió, sino que me sostuvo erguido, como si cada paso hiciera su propio escalón. Segundo paso. Ningún percance. En unos segundos, estuve de pie junto a la columna, su ancha cubierta negra sobre mí. La oscuridad tropical que se había deslizado a través de la isla era profunda, pero las nubes se separaban y las estrellas en un cinturón difuso y brillante iluminaban la arena, la depresión, el pilar. Me arrodillé. Alrededor de la base se extendía una sola línea de texto en antiguos y abarcadores caracteres de Digón, usados casi exclusivamente por los guerreros siervos y en la historia reciente solo por su clase más poderosa, los Prometeos. Yo estaba lejos de familia, rango y clase, pero lo que leí en esos caracteres prácticamente definió mi actitud hacia la existencia. Eres lo que te atreves a ser. Todo se acomodó en su sitio. Esto confirmó lo que había sentido antes. Un joven forerunner, un manipular inferior, había sido pericialmente reclutado por la ancilla de la bibliotecaria, por instrucción de la misma bibliotecaria. Había sido depositado en la isla Anillo dentro del cráter Hamonkin y guiado a una extraña zona de arena blanca custodiada por esfinges de guerra sin vida. Sus guías lo habían instado a cruzar un mortal y árido suelo de arena y piedras, luego, sin que ellos lo supieran, habían cantado una canción preprogramada, y por primera vez en 1000 años, el lugar había cambiado, reaccionado, respondido. Eres lo que te atreves a ser. El sincrónimo estaba definitivamente sobre mí.
Por las sensaciones que subían y bajaban por mi espalda y mi cuello, sentí que un bucle conectivo de líneas universales me ataría durante mucho tiempo, quizás para siempre, a los dos humanos que esperaban en la oscuridad, atrás en el círculo de piedra. Me preguntaba si lo sabían. Extendí mi mano y la puse sobre la superficie lisa de la columna. La fría piedra parecía temblar entre mis dedos. Una voz vibró por mi brazo y resonó en los huesos de mi mandíbula. ¿Quién convoca al didacta desde su viaje meditativo? Estaba atónito y me quedé inmovilizado. Mis pensamientos destellaban de pánico y asombro. Las historias aún resonaban a través de miles de años, el didacta. Aquí, rodeado de la última población humana de la galaxia, ni siquiera un tonto como yo podría creer tal cosa. No tenía ni idea de qué hacer o decir. Pero desde la oscuridad detrás de mí, los humanos comenzaron a cantar de nuevo. Y con ese lamento, ese canto vacilante, el tono de la voz de la columna cambió su desafiante sonoridad. Un mensaje de la propia moldeadora de vida, transmitido de una manera extraña, pero el contenido es correcto. ¿Es tiempo de levantar al didacta y devolverlo a este plano de la existencia? Un Forerunner debe dar la respuesta. En realidad, solo había una respuesta sensata: no. Lo siento. Déjalo en paz. Nos vamos ahora. Pero eres lo que te atreves a hacer, y la oportunidad de conocer a este héroe, enemigo de todos los humanos. Solo el más tonto de los jóvenes Forerunners se atrevería a esto, y así, una vez más, yo había sido bien elegido. Levántalo, le dije. ¿Quieres decir, traerlo de vuelta? Tráelo de vuelta. Un Forerunner lo ordena. Apártate, joven mensajero, instruyó la voz. Retrocede lo suficiente. Este es un sello milenario, sostenido por la sabiduría de Arbou, endurecido por la fuerza de Lang, y la fuerza de su ruptura será grande. 4. La arena dentro de la depresión se arremolinaba hacia afuera en crestas en espiral, enrollándose alrededor de mis pies, pero sin molestarme. La columna parecía derretirse, fluir hacia la arena. El movimiento se profundizó, revelando un gran recipiente ovoide originalmente enterrado a metros bajo la superficie. Me alejé, para no tropezar y quedar atrapado en la excavación. Los dos humanos y yo volvimos a esperar en la pared, esquivando la arena mientras se desbordaba por encima y formaba pilas cónicas por todos lados. Eventualmente, la excavación se convirtió en un pozo. El gran recipiente de cobre y acero, de más de 10 metros de alto y al menos de ese ancho, brillaba como recién forjado. Raíce estaba balbuceando para sí mismo, sin duda cantando pequeñas plegarias a pequeños dioses. O quizás los Amanune tenían dioses más grandes, dioses enormes, para compensar. Chakas no hacía otra cosa que mirar y saltar a un lado cuando era necesario. Ya era suficientemente malo que un Forerunner de otro rango perturbara el Cryptum del didacta, pero si en verdad este recipiente llevara al gran guerrero Prometeo, podría estar severamente disgustado al encontrarse en presencia de los descendientes de su antiguo enemigo. Otra vez la voz retumbó en los huesos de mi cráneo. Distancia mínima de seguridad, 50 metros. Apártense. El sello milenario se romperá en 5, 4, 3, 2. Aparten la mirada, les dije a los dos humanos. Como uno solo, todos desviamos la mirada. Escuché un crepitante estruendo y vi incluso a través de mis palmas un destello de azul transcrónico. Reveló los huesos de mi mano. Lo sentí en mis vísceras. Me hacía sentir inmensamente viejo, como si pudiera desmoronarme hasta convertirme en polvo. Me pareció sentir profundos pulsos de memoria de todos los que habían escogido entrar en un Cryptum y todavía estaban sellados en profunda trascendencia meditativa, unidos, hermanos y hermanas en el eterno Sankara. La noche fue iluminada por otro destello, este de un blanco puro, atravesado por arcos de fuego verde. Detrás de nosotros, a través de la selva, las hojas de las palmeras se balanceaban salvajemente, atrapadas por los vientos cambiantes. Miré en todas las direcciones menos hacia el recipiente Cryptum. Entonces todo acabó. El pozo quedó en silencio. Las imágenes remanentes danzaron a través de la oscuridad y se desvanecieron. Ahora aparecían las primeras estrías del amanecer. Parecía que solo habían pasado unos segundos, y, sin embargo, la mañana había llegado. Pronto estaba claro, y se nos permitió ver claramente lo que habíamos hecho.
El recipiente ovoide se había separado en 3 secciones por encima de la línea media de su cinturón. Las secciones se habían abierto hacia afuera como el cáliz protector que se derrumba para desvelar una flor. Pero la gran figura así revelada no era tan bonita como una flor. De hecho, acurrucada como un embrión monstruoso y arrugado, parecía un gran cadáver arrugado por el tiempo, momificado. Allá en la ciudad, me habían ofrecido recorridos por catacumbas llenas de humanos muertos, un vergonzoso comportamiento típico, pensé, de estos seres degradados. Hay cosas de las que no tengo curiosidad. Pero ahora, estaba viendo la vergüenza mortal de un Prometeo. No tenía idea de lo que pasaba dentro de un Cryptum ni de por qué un Forerunner de tal fama y jerarquía elegiría tal exilio, ya fuera por penitencia o locura. Al principio, no escuché el acercamiento de las esfinges. Desde su círculo congelado, 3 de las máquinas habían desplegado grandes patas curvas y ahora caminaban sobre las bajas paredes de roca negra. Entre las patas que se balanceaban y las garras, brillaba y fluía luz sólida azul. La más cercana de las esfinges desplegó 4 brazos desde justo debajo del puerto de su cabina de control vacía y tejió cables plateados en una red holgada. Entonces, la esfinge nos pasó por encima y descendió al pozo. Al otro lado del círculo, otra esfinge también descendió y llegó hasta el Cryptum abierto para levantar suavemente el cuerpo arrugado del didacta. Con infinita paciencia, las máquinas envolvieron el cuerpo en la red y luego se retiraron del pozo, la red y su contenido oscilando lentamente entre ellas. Cargaron al didacta justo por encima de nosotros y yo miré la piel arrugada, el mínimo de ropa ocultando las caderas huesudas del cuerpo. No podía ver ni la cara ni la cabeza, pero recordé a los guerreros ciervos que habían visitado a mi familia en Orión. Poderosos, ferozmente apuestos, dándome en mi fresca y tranquila casa de infancia tanto visiones de fuerza como pesadillas de gran destrucción. Como un Prometeo al completo de los guerreros ciervos, el didacta, revivido y sin encogerse, podría haberse elevado al doble de mi altura y pesar entre 4 y 5 veces mi masa. Sus hombros por sí mismos podrían haber sido tan anchos como mis brazos extendidos. Pero ahora, sin armadura, vivo o muerto, parecía tan vulnerable y feo como un pájaro recién nacido. Con paso humilde y con pies ligeros, seguí las máquinas y salté sobre las paredes, ignorando el camino prescrito. Chacas no dijo nada mientras caminaba detrás de mí. Raíces siguió las huellas ceremoniales de sus antepasados y se quedó atrás. ¿De verdad, es esto un tesoro? Chacas preguntó con dudas. No es un tesoro, le dije. Es un desastre. Cualquier Forerunner que moleste un Cryptum. Castigos. Deshonra. ¿Qué es un Cryptum? Preguntó Chacas. Una bóveda entre las edades. En busca de sabiduría, o para huir del castigo, alguien de rango maduro podría escoger el camino de la paz sin fin. Solo se permite para los más poderosos, cuyo castigo podría ser molesto para las jerarquías Forerunner. Lo sabes, pero ¿lo has abierto? Ellos también castigarán a los humanos. Sin defensa, sin excusas. Sentí vergüenza y miseria a la vez. No fui yo, no solo yo. Ustedes cantaron la canción correcta, y los escuchó, les dije. ¿Estás feliz de compartir la culpa? Raíce nos había alcanzado, corriendo y balanceándose, con los brazos abiertos. No cantamos nada, dijo el pequeño humano. Chacas se encogió de hombros y miró hacia otro lado. Me maravillaba de su temeridad, de que no desaparecieron en la jungla. Las esfinges de la guerra rompieron la elipse de sus compañeras todavía congeladas y, sin disminuir la velocidad, pasaron a través, luego se lanzaron y se estrellaron contra la selva. 2 esfinges más de las 2 esfinges originales se elevaron sobre extremidades que chispeaban de azul, articulaciones vivas con luz sólida, y siguieron a las otras a través de un sendero despejado de vegetación desmenuzada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Chacas mientras nos abríamos paso entre palmas y arbustos rotos. Esperar represalias, le dije. ¿Nosotros también? ¿De verdad? Los miré y sentí lástima. Estas esfinges de guerra probablemente habían matado a muchos de los ancestros de Chacas. Los humanos deben haber pecado mucho contra el manto para merecer tal destino. 5. Las esfinges se desplazaban en círculos hacia el este sobre la isla Anillo, y gradualmente se dirigían hacia el exterior desde la orilla interior.
Siguiendo su estela despejada, finalmente llegamos a la playa opuesta y miramos a través del amplio lago exterior hacia el lejano borde del cráter. Las esfinges transportaban su carga hacia un edificio bajo y plano, construido de metal fundido desnudo, gris y angular. Esta estructura carecía de los nodos y proyectores que creaban las conchas exteriores ornamentadas comunes en la arquitectura forerunner. De hecho, desde el cielo, podría haber parecido un depósito olvidado, y contra la línea de palmeras altas, desde el lago, apenas se habría notado. Cada vez más misterioso. Las 4 esfinges se acercaron en filas de 2. La pareja que llevaba al didacta se detuvo ante una amplia rampa descendente, la entrada. Escuché el sonido de enormes puertas abriéndose de par en par. Las esfinges bajaron por la rampa hacia el interior del edificio. Las otras 2 se hincaron contra el suelo y doblaron sus piernas y brazos con ligeros remolinos y gemidos. El brillo azul de sus articulaciones se atenuó y desapareció. Pasamos lentamente por delante de la pareja inmóvil, asustadizos, inseguros de que fueran guardianes o simplemente monumentos una vez más. El más valiente de todos, Raíces, se detuvo para palmear la superficie picada de la máquina más cercana, provocando una exclamación de Chacas: «No hagas eso. Podrían vaporizarnos». «No conozco eso», dijo Raíces, ojos entrecerrados, orejas arriba, labios rectos. Sin duda esta era su cara de coraje. De hecho, las esfinges se veían tan estériles y antiguas como siempre. Me asomé a la entrada. La arena había bajado por la rampa, marcada por los diminutos pasos de las otras esfinges. La oscuridad yacía en el fondo. Las puertas seguían abiertas. «Eres lo que te atreves a hacer. Quédate aquí», le dije a Chacas, y empecé a bajar por la rampa. Él alcanzó a agarrar mi hombro. «No es asunto tuyo», él dijo, como si estuviera preocupado por mi seguridad. Suavemente le quité la mano. El toque de su carne no era tan repugnante como yo pensaba. Se sentía un poco diferente a la piel de un joven forerunner, la mía. Seguramente no podríamos ser hermanos, ambos formados por los precursores. «Creo que la bibliotecaria nos quería a todos aquí», le dije. Mi miedo se había fundido con mi audacia y alguna otra cualidad que confundí con coraje, formando una estúpida resolución. Yo era como un insecto volando hacia una llama, convencido de que prometía, si no una justificación y salvación completa, al menos una aventura suprema. Alguien les introdujo mensajes en la cabeza antes de que nacieran. Alguien les dijo que atrajeran a un forerunner. Cantaron los códigos apropiados, y el Cryptum se abrió. Chacas formó su boca en una O, luego se arrodilló y sostuvo sus brazos sobre su cabeza, mirando hacia un lado de la rampa. Raíces se le unió, mirándome como si no estuviera seguro de que esta era la forma correcta de observar el ritual. «La bibliotecaria toca todo», dijo Chacas, y juntos se sumergieron en cánticos susurrados. Continué bajando hacia la oscuridad. La primera cámara dentro del edificio era ancha y húmeda, 4 veces mi altura, apenas lo suficiente para admitir las esfinges. El frío se acumulaba mientras el aire caliente se arremolinaba por encima de mi cintura. Una tenue luz verdosa creció en la oscuridad y vi, en su contorno, las esfinges enfrentadas sobre un amplio foso lleno de líquido plateado. El arnés que contenía al didacta colgaba entre las esfinges, apenas unos centímetros por encima de la piscina. Me agaché tan cerca como me atreví a llegar al borde. A mi alrededor, durante los siguientes minutos, todo estaba quieto. Entonces, la voz estridente se dirigió de nuevo a mí: «Forerunner, ¿eres testigo de este regreso?». Intenté echarme para atrás, pero una brillante luz blanca descendió desde el techo de la cámara y me sujetó. La luz brilló y me quitó la voluntad de moverme. «¿Lo atestiguas?». «Lo atestiguo», dije, mi voz baja y trémula. «¿Hablas por este que está a punto de ser convocado?». «Yo, no sé qué decir». «¿Hablas?». «Hablo, por este». «¿Defiendes la decisión de traer al didacta de vuelta de la paz intemporal?». Para mí, el cuerpo arrugado parecía muerto. Me preguntaba si eso significaba que el didacta estaba a punto de ser resucitado, algo que me habían enseñado era imposible. Claramente, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero por ahora conocía el procedimiento lo suficiente como para solo decir: «Defiendo la decisión».
Desde el techo de la cámara, 4 secciones de cintas de armadura personal, lo suficientemente grandes como para un Prometeo completo, cayeron lentamente a través de unas dilataciones. Las piezas flotaron a ambos lados del arnés y de ellas salieron largos tentáculos transparentes como el cristal, que rápidamente se llenaron con 3 líquidos de colores, los electrolitos básicos y los nutrientes necesarios para largos viajes. La mayoría de las armaduras Forerunner estaban equipadas para mantener vivo al portador durante años sin sustento externo. Acércate, instruyó la voz. El didacta no es consciente de este reino. Adminístrale los fluidos revitalizantes. Todo mi cuerpo se estremeció, pero entré en la piscina y anduve entre el líquido plateado. Mis piernas se calentaron. Los tentáculos se enroscaron hacia mí, no agresivamente, solo ofreciéndose, esperando. Las esfinges habían extendido la red de tal manera que se abría en la parte superior, revelando la forma enroscada. El rostro del didacta era ahora visible por primera vez. Era de hecho una cara fuerte, la piel estirada contra el cráneo natural debajo. Aplica los electrolitos, me dijo la voz. Obligatoriamente, el tentáculo lleno de rojo se movió hacia adelante y yo lo agarré. ¿En su boca?, le pregunté. Empuja a través de los labios. La deshidratación se revertirá. El rigor quedará suspendido. Me incliné, intentando no tocar los brazos arrugados y no lo conseguí. La piel no estaba fría, sino caliente. El didacta no estaba muerto. Tropecé la punta del tentáculo, una estrecha espiga, contra los labios secos del didacta y luego lo separé, revelando unos dientes anchos, de color blanco grisáceo. La espiga liberó una inundación de líquido rojo entre las mandíbulas apretadas. La mayor parte se derramó por las mejillas arrugadas y se escurrió hacia la piscina. Luego apliqué 2 tonos de fluido azul. Surgió un crujido dentro de la red, el enorme cuerpo en realidad se agitaba. Las secciones de armadura se flexionaron sobre el didacta como si estuvieran ansiosas por abrazarlo y protegerlo. La intemporalidad es profunda. Él está regresando, pero lentamente. Levanta y estira sus brazos, suavemente, instruyó la voz. Si el brazo no estuviera arrugado, el peso podría haberme derrotado. Pero hice lo que se me dijo. Caminé alrededor de las esfinges, levanté y giré el otro brazo, luego enderecé y flexioné. Las piernas, casi tan rígidas como la madera, hasta que la piel adquirió un brillo diferente y volvió una especie de flexibilidad. Seguí todas las instrucciones de la voz que vibraba a través de mi mandíbula, masajeando y limpiando al didacta con un manojo de líquido plateado mientras él absorbía más líquidos renovadores. Durante las siguientes 4 horas, ayudé a restaurar cuidadosamente al marchito Prometeo desde su largo sueño, desde ese profundo y meditativo exilio que era una tenue leyenda entre los Forerunners de mi edad. Devuélvelo de la alegría y la paz del espacio eterno. Sus ojos rehumosos se abrieron. 2 lentes protectoras cayeron y él parpadeó, y luego me miró con una terrible mueca. Te maldigo, él murmuró, su voz como rocas rechinando en el suelo de un océano profundo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? No dije nada. No tenía ni idea de cuánto tiempo. Él se agitó y se esforzó, pero la red lo refrenó, para que no se moviera demasiado rápido, demasiado pronto. Después de un tiempo incómodo, cayó de espaldas, exhausto y se le escaparon líquidos por la nariz y los labios. Intentó hablar, pero fue difícil. Se las arregló otra vez para pronunciar una pregunta. ¿Ha sido la maldita cosa finalmente disparada? Vete ahora. Está hecho, me dijo la voz. Salí precipitadamente de la piscina y dejé la cámara. Los humanos me esperaban, pero yo estaba demasiado emocionado y asustado para hablar. 6. El tiempo en la isla Anillo parecía suspendido. Algo en el fluido plateado, en las salpicaduras de los líquidos restauradores, en el aura de paz perturbada que había rodeado al didacta, me había afectado profundamente. Sentí que había sido bañado en historia, llevado a la deriva a través del tiempo mismo. Soles salían y se ponían, pero no estaba seguro de que fueran el mismo sol, ni de que el cielo nocturno fuera el mismo cielo, todo parecía diferente. Los 2 humanos se quedaron cerca, como mascotas preocupadas. Nos quedamos dormidos juntos. Su toque ya no era repugnante. Me ayudaron a mantenerme caliente. A su debido tiempo,
nunca entendería a los humanos, pero podría sentir cierto afecto por ellos. De hecho, dormí por primera vez desde la infancia, confirmándome a mí mismo que era la armadura la que liberaba a los Forerunners de este acto natural. Después de 10 días, el didacta se aventuró a salir de la cámara para hacer ejercicio. Su piel había perdido la mayor parte de su aspecto arrugado y había adquirido un color rosado grisáceo más natural. Seguía sin llevar armadura, quizás porque estaba decidido a recuperarse completamente, sin ayuda. Silencioso, taciturno, no pidió compañía y evitamos sus caminos. Aún así, noté los cambios que su regreso desde la eternidad había traído a este lugar. Todas las esfinges de guerra estaban ahora activas. Se movían con propósito por la isla, abriendo nuevos senderos a través de los árboles, aunque siempre dejaban intactas las verdes y frondosas copas de los árboles. Supuse que estaban estableciendo puntos de observación y líneas de comunicación entre posibles posiciones defensivas. Tales preparaciones parecían antiguas y peculiares, por no decir más. Quizás el didacta no había regresado con su inteligencia intacta. Una vez, observamos 2 esfinges fusionándose para crear una unidad más grande, pero con la misma expresión severa y crítica tallada en la superficie delantera. Desde cerca de la rampa, donde Chacas y yo almorzábamos frutas y cocos, observamos el regreso del didacta de una caminata que había comenzado con un desplazamiento hacia el este, y que ahora terminaba con su regreso del oeste, un circuito completo de la isla, siguiendo los nuevos senderos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Chacas, con la boca llena. Reconocimiento. Preparando su defensa, supuse. ¿Defensa contra qué?, preguntó Chacas, incrédulo. Me preguntaba si estos humanos sabían lo afortunados que eran, que él no los había aplastado ya con sus grandes manos, o había hecho que las esfinges los quemaran hasta hacerlos cenizas. El didacta descendió por la rampa, prestándonos tan poca atención como si fuéramos un arbusto arrastrado por el viento o una dispersión de pájaros erráticos. ¿Por qué estamos aquí?, Chacas me preguntó, su voz callada. ¿Qué es él para la bibliotecaria? Su marido, le dije. En las antiguas leyendas, estaban casados. Chacas parecía conmocionado, y luego disgustado. ¿Los Forerunners se casan entre sí? Para ser honesto, yo estaba igualmente incrédulo. ¿Cómo podría formarse una alianza tan íntima entre el enemigo supremo de los humanos y su último y más grande protector? Le expliqué simplemente para pasar el tiempo. Los Forerunners se casan por muchas razones, pero se dice que los rangos inferiores se casan más a menudo por amor. Esto permite enlaces extraños. Los humanos nunca lo entenderán. Tus propias costumbres son demasiado primitivas. Chacas recibió esto con menos que perfecta gracia. Maldijo en voz baja y se fue por la selva. Lo consideré notablemente obtuso, poco dispuesto a aceptar su puesto en la vida. Raíces se aventuraba constantemente solo en la selva y traía más frutas y unos cuantos cocos. Parecía despreocupado por lo que podría pasar después. El didacta permaneció en la cámara esa noche mientras yo caminaba por la selva con mis humanos. La propiedad parecía una relación más apropiada que la hermandad. Luego nos reunimos en la playa interior bajo las brillantes estrellas. Mi aprensión y entumecimiento se habían disipado y ahora eran, demasiado típicos, me temo, sustituidos por el aburrimiento. Habíamos servido a nuestro propósito. Ya no éramos necesarios, obviamente. Si no fuéramos a ser asesinados o arrestados, si el didacta nos ignorara, entonces quizás podríamos ir a la orilla exterior y encontrar un bote. Pero Chacas no lo creía así. Señaló que el perfil del pico central del cráter había cambiado. Ellos lo verán desde el borde. Eso detendrá a cualquier bote de venir aquí. No me había dignado a ser tan observador. Generalmente, la armadura personal mantenía un registro de los pequeños detalles de la vida, dejando a los Forerunners libres para dedicarse a pensamientos elevados. ¿Qué ha cambiado?, le pregunté, irritado. Está oscuro. Todavía tiene árboles alrededor de su base y rocas desnudas hasta la cima. Creo que las máquinas están pasando por encima y trabajando allí, él dijo. De todos modos, algo está moviendo rocas. Las esfinges son máquinas de guerra, no excavadoras. Tal vez haya otras máquinas. No las vemos, le señalé. Y no oigo nada.
Mañana, sugirió Raíce, y desapareció entre los árboles para no volver durante horas. Chacas y yo nos abrimos camino hacia la orilla exterior. La noche siguiente, intentamos seguir a Raíce en una de sus excursiones. Aparentemente, al pequeño humano se le permitía vagar libremente, porque una solitaria esfinge de guerra se deslizó rápidamente entre los árboles y se plantó sobre patas curvas, bloqueándonos a Chacas y a mí. ¿Acaso somos prisioneros?, le grité. No dio ninguna respuesta. Chacas agitó la cabeza, sonriendo. ¿Qué es lo gracioso?, pregunté mientras caminábamos de regreso por el camino que habíamos recorrido, seguidos por la esfinge flotante. Raíce corrió hacia nosotros con un pequeño montón de nueces. Chacas gritó tras él, no con ira, sino con humor. Los amanús son libres de ir y venir, él dijo. Se jactará de ellos si llegamos a casa. Parece que es nuestro superior aquí. Su cerebro es más pequeño que el tuyo, le dije. Y el tuyo es más pequeño que el del didacta, apostaría. No, le dije, y estaba a punto de explicar las formas de mutación de manipular a rangos más altos y formas más grandes mientras regresábamos al claro alrededor de la cámara semienterrada. Pero mis palabras fueron ahogadas. El didacta estaba sentado en una postura de pensamiento silencioso sobre la pared izquierda de la rampa. Sus ojos oscuros nos siguieron por primera vez como si mereciéramos un poco de atención. Gruñó y descendió de la pared con nueva agilidad. Manipular, él dijo. ¿Por qué están estos humanos aquí? Chacas y yo nos quedamos de pie ante el Prometeo, atrapados en un silencio espantoso. Eso era todo, pensé, el momento del juicio y el castigo. Dime, ¿por qué humanos? Este es nuestro mundo, dijo Chacas, en una justa imitación de la exaltada gramática y tono del didacta. Tal vez deberíamos averiguar por qué estás aquí. Quise poner mis manos alrededor de su boca, y me di vuelta para regañarlo, pero el didacta levantó un poderoso brazo. Tú, él dijo, señalándome. ¿Cómo llegó a suceder esto? El humano está diciendo la verdad, le dije. Este es un planeta reservado para su ocupación. Vine aquí buscando artefactos. Estos humanos me llevaron a tu lugar de descanso. Tienen un GEA. Un Cryptum no debe ser violado, él interrumpió, mirando hacia el cielo. Uno de ustedes encontró la forma de abrir mi recipiente. ¿Quién? ¿Y cómo? Su tristeza era como un paño que cubría la playa y la selva. Para mí, en presencia de un forerunner tan veterano, parecía como si el mismo aire se llenara de su cansada melancolía. Los humanos cantaron canciones, le respondí. El Cryptum se abrió. Solo hay una forerunner que podría ser tan retorcida, dijo el didacta, suavizando su voz. O tan inteligente. Estabas a punto de decir, los humanos tienen un GEAS. Alguien los infundió con códigos en su infancia, o más temprano, genéticamente. Creo que podría ser así. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quizás 1000 años, le dije. Un sueño muy largo. No se duerme, dijo el didacta. Entré en el Cryptum en otro mundo. Alguien me trajo aquí. ¿Por qué? Somos herramientas de la bibliotecaria, dijo Chacas. Nosotros le servimos. El didacta examinó al humano con desagrado. Con mis esfinges, alguien me ayudó a reanimarme. Yo lo hice, le confirmé. Esperaba levantarme triunfante y reconocer mi sentencia, pero, en cambio, me encuentro frente a jóvenes tontos y a la descendencia de antiguos enemigos. Esto es peor que la desgracia. Solo una razón más, una provocación más haría que la bibliotecaria me reviviera bajo estas circunstancias humillantes. Levantó un brazo, y luego hizo una breve señal en el aire con sus dedos. Las piezas de armadura salieron flotando de la cámara, y el didacta asumió una posición de vestimenta, los brazos extendidos. Las secciones de la armadura rodearon sus miembros, su torso, y finalmente, la parte superior de su cabeza, en brillantes bandas pálidas que flotaban centímetros por encima de su piel. Me sorprendió la humildad del diseño de la armadura. La armadura de mi padre estaba mucho más ornamentada, pero él no era cosa de leyenda. Tales eran las reglas suntuarias de los Forerunners, incluso un gran Prometeo debía vestirse por debajo del estilo de cualquier constructor. Debe haber una razón por la que mi esposa no está aquí para recibirme, dijo el didacta cuando estaba completamente vestido.
Extendió sus brazos hacia las estrellas. Haces le salían de los dedos y dibujó varias constelaciones, como ordenando a las estrellas que se movieran. Me sentí extrañamente sorprendido cuando no lo hicieron. Los haces se atenuaron y se apagaron, y él enrolló sus dedos en puños. No sabes nada. Eso me han dicho, le dije. Eres un simple manipular y un irresponsable en eso. Él señaló a Raíce. Pequeño humano, conozco a los de tu clase. Eres de forma antigua. Pedí que te preservaran, porque eres pacífico pero lleno de inteligencia. Dignas mascotas para divertir y con bajo ejemplo para instruir a nuestros jóvenes. Pero tú, movió el dedo hacia Chacas. Eres demasiado parecido a los humanos que casi destruyen mis flotas y matan a mis guerreros. Mi esposa se ha tomado libertades. Ella me provoca. Estiró los brazos. La armadura destelló. Tú me provocas. La cara de Chacas se nubló, pero, sabiamente, no dijo nada. El didacta parecía replantearse cualquier acción violenta. Sus brazos cayeron y la armadura volvió a un estado de protección. Manipular, ¿dónde viste la primera luz?, él preguntó. Le expliqué que mi venerable familia constructora tenía sistemas habitados desde hace mucho tiempo en y alrededor del complejo nebular de Orión, cerca del núcleo Forerunner. ¿Por qué estás desnudo? Merces rodean esta isla, le dije. No tolerarán máquinas complejas. Mi ancilla. Mi esposa criaba merces en nuestro jardín de aguas poco profundas, dijo el didacta. Nunca me gustaron mucho.